En 1929 fracasaron 9,000 bancos estadounidenses. No solo quebraron, sino que fracasaron y cerraron de la noche a la mañana, lo que llevó a la ruina a depositantes que no habían hecho nada malo. Todo el mundo conoce esa parte, esto es lo que nadie enseña. Algunas personas no perdieron nada, no por ser ricas o estar bien relacionadas, sino porque utilizaron un sistema de ahorro respaldado por el Estado, que creció un 800% durante la Gran Depresión, y que fue eliminado silenciosamente de todos los planes de estudios de finanzas personales desde 1967. La creencia general es que sobrevivir a un colapso bancario significa meter el dinero en un colchón o refugiarse en el oro. La verdad es más sombría y útil. Las personas que salieron indemnes de 1929 utilizaron una estructura completamente diferente que sigue existiendo en 2026, pero de la que casi nadie habla. ¿Por qué fue borrada? La respuesta por sí sola cambiará su forma de pensar sobre dónde se encuentra su dinero en este momento. Para entender el margen que lo salvó, primero deben entender algo sobre 1929 que reescribe toda la narrativa. No todas las quiebras bancarias fueron iguales. Entre 1930 y 1933, unos 9,000 bancos quebraron en los Estados Unidos. Esto suena a colapso total del sistema. Y para los bancos comerciales, casi lo fue. Pero había otra categoría de instituciones que operaban silenciosamente en las mismas ciudades, atendían a los mismos barrios y tenían una tasa de supervivencia drásticamente diferente. Las cajas de ahorros mutuas. Estas instituciones no eran propiedad de accionistas. No tenían un afán de lucro que persiguiera inversiones arriesgadas. Estaban estructuradas legalmente para servir primero a los depositantes. En estados como Massachusetts, Nueva York y Connecticut, las cajas de ahorros mutuas se mantuvieron firmes mientras los bancos comerciales se desmoronaban a su alrededor. En Nueva Inglaterra había más de 160 cajas de ahorros mutuas en 1929. La gran mayoría seguía abierta en 1934. Por el contrario, en el mismo periodo, quebraron más del 40% de todos los bancos comerciales del país. Esta no es una nota estadística insignificante. Este es el hecho central que fue enterrado. Los supervivientes de 1929 no fueron personas que hubieran acertado con su banco individual. Fueron personas que comprendieron que la estructura institucional era más importante que el nombre de la marca. Un banco comercial en 1929 podía aceptar sus depósitos y prestarlos agresivamente, los llamados préstamos para operaciones bursátiles especulativas, bienes inmuebles o bonos corporativos a la casa de rentabilidad. Cuando el mercado colapsó, esos activos se esfumaron. Su depósito desapareció con ellos. Una caja de ahorros mutua en Massachusetts estaba sujeta a normativas estatales que dictaban inversiones conservadoras, principalmente hipotecas a corto plazo, sin contacto con los hábitos de juego de Wall Street. Hier ist die Anwendungsebene dieser Tatsache, die für 2026 von Bedeutung ist. Gegenseitigkeitssparkassen existieren noch immer. Ebenso Sparkassen und Kreditgenossenschaften mit einlegerorientierten Strukturen. Kreditgenossenschaften sind strukturell fast identisch mit jenen alten Gegenseitigkeitssparkassen, im Besitz der Mitglieder, nicht der Aktionäre. Ihre Einlagen sind durch die National Credit Union Administration, NCUA, versichert, eine separate Bundesgarantie neben der FCONKIS-IFD. Das bedeutet, dass Einlagen bei Kreditgenossenschaften und Geschäftsbanken durch völlig unterschiedliche Systeme versichert sind. Halten Sie 250.000 US-Dollar bei einer Geschäftsbank und 250.000 US-Dollar bei einer Kreditgenossenschaft, so sind beide unabhängig voneinander versichert, ohne dass sich die Deckung innerhalb desselben Versicherungspools verdoppelt. Sie halten Einlagen in zwei verschiedenen rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen. Dieser Unterschied ist weit bedeutender, als die meisten Menschen erkennen. Aber die Spreizungsstrategie geht noch tiefer. 1929 diversifizierten die Menschen, die das Risiko wirklich verstanden, nicht nur über Institutionstypen hinweg.
Sie diversifizierten über Institutionsebenen. Bundeseinrichtungen gegenüber staatlich konzessionierten Einrichtungen. Jede operierte unter unterschiedlichen regulatorischen Rahmenbedingungen, unterschiedlichen Investitionsbeschränkungen und unterschiedlichen Kapitalanforderungen. Als staatlich konzessionierte Banken in Wellen zu scheitern begannen, hatten die staatlich konzessionierten Mitgliedsbanken der Federal Reserve Zugang zu Notfallkrediten, einem Rettungsanker, den die staatlichen Banken nicht hatten. Heute lässt sich dies direkt übertragen. FDIC-versicherte Geschäftsbanken und NCUA-versicherte Kreditgenossenschaften. Und über beiden, strukturell von beiden getrennt, steht etwas, das überhaupt keine Versicherung benötigt. Denn der einzige Grund, warum man eine Versicherung braucht, ist, dass ein Vermittler scheitern könnte. Was, wenn es keinen Vermittler gibt? Hier ist das Stück amerikanischer Finanzgeschichte, das effektiv aus den Lehrplänen getilgt wurde. 1910 schuf der Kongress das United States Postal Savings System. Das Konzept war einfach und radikal. Amerikaner konnten bei jedem Postamt im Land Geld einzahlen. Das Postsystem verwaltete es und die Regierung der Vereinigten Staaten, keine Privatbank, kein Versicherungsfonds, garantierte jeden einzelnen Cent direkt mit ihrem vollen Vertrauen und ihrer Kreditwürdigkeit. Kein Vermittler, keine Bank, kein Risiko eines institutionellen Versagens zwischen ihnen und der Garantie. 1929 betrugen die Gesamteinlagen im Postsparsystem etwa 153 Millionen US-Dollar, bescheiden, meist von Einwanderern und Landarbeitern genutzt, die den Geschäftsbanken nicht trauten. Dann begannen die Banken zu scheitern. Bis 1934 waren die Einlagen auf 1,2 Milliarden US-Dollar explodiert. Ein Anstieg von etwa 800% in 5 Jahren. Nicht, weil das System massiv beworben wurde oder weil die Zinssätze attraktiv waren. Das Postsparsystem zahlte jährlich 2%, was bewusst niedrig gehalten wurde, um nicht direkt mit Banken zu konkurrieren. Die Menschen strömten hinein, weil jeder einzelne Einleger während des schlimmsten Bankenzusammenbruchs der amerikanischen Geschichte geschützt war. Kein einziger Cent ging verloren. Kein einziger Einleger wurde ruiniert. Dies ist die eigentliche Strategie von 1929. Kein Gold, keine Matratzen, keine Diversifizierung über Geschäftsbanken, die alle demselben systemischen Versagen unterlagen, sondern das Geld gänzlich aus dem Bankensystem abzuziehen und es direkt beim Staat zu platzieren. El sistema de ahorro postal fue abolido en 1967, no porque fracasara, sino porque funcionaba demasiado bien. Los bancos habían presionado contra su existencia durante décadas. Cuando las reformas posteriores a la depresión estabilizaron el sistema bancario, el argumento político a favor de la competencia estatal en los depósitos minoristas se derrumbó y el Congreso lo disolvió. ¿Por qué no figura esto en todos los libros de finanzas? Porque el sector bancario tiene un incentivo obvio para asegurarse de que usted nunca oiga hablar de un precedente histórico en el que los depósitos estatales directos superaron al sistema bancario en todos los sentidos durante una crisis. El sistema de ahorro postal es un reproche constante a la idea de que su dinero esté más seguro en un banco. Ahora, aquí está la parte que debería hacerle prestar atención. El equivalente funcional existe ahora mismo, a la vista de todos, pero ignorado en gran medida por la industria financiera convencional. TreasuryDirect.gov, gestionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Treasury Direct permite a cualquier ciudadano estadounidense adquirir letras del Tesoro directamente al gobierno federal, evitando por completo a bancos y corredores. Las letras del Tesoro, pagarés, bonos, e-bonds y tips se mantienen en una cuenta registrada directamente en el Tesoro, no en una cuenta de custodia, no en un banco, sino en el propio Tesoro. Cuando usted compra una letra del Tesoro, T-Bill, a 4 semanas en Treasury Direct, está prestando el dinero directamente al gobierno federal de los Estados Unidos. No hay ningún banco en la cadena. No se requiere cobertura de la FDIC.
El seguro de la FDIC sirve para protegerle si el intermediario falla. Si no hay intermediario, no hay nada contra lo que asegurarse. O el gobierno de los Estados Unidos le devuelve el dinero o no. Ese es el único contraparte. Las T-bills compradas en Treasury Direct pueden renovarse automáticamente. Una letra a 4 semanas vence, y el importe compra inmediatamente otra letra a 4 semanas, a menos que usted indique lo contrario. Usted mantiene la liquidez mediante los plazos más cortos, mientras mantiene el dinero completamente fuera del sistema bancario. Ningún festivo bancario puede congelar una cuenta de Treasury Direct. Ningún pánico bancario puede afectarla. Cuando el Silicon Valley Bank quebró en marzo de 2023 y el Signature Bank le siguió en 48 horas, los depositantes dentro del sistema bancario entraron en pánico. Las personas con T-bills a corto plazo en Treasury Direct no experimentaron nada. La separación estructural funcionó exactamente como predecían los registros históricos. Lo que la gente pasa por alto es la trampa psicológica que resuelve Treasury Direct. Durante una crisis bancaria, el instinto es buscar un banco más seguro. Pero cuando el riesgo sistémico es elevado, buscar un banco más seguro yerra completamente el tiro. Un sistema bancario bajo estrés es un sistema bancario bajo estrés. La estrategia de 1929 consistió en abandonar el sistema bancario a favor de algo estructuralmente diferente. Treasury Direct es esa salida. Es el sistema de ahorro postal reconstruido para la era de Internet. Las personas que lo utilizaron en 2023 no sabían que estaban siguiendo un guión de 1930, pero lo hicieron. Hablemos ahora del mecanismo que la mayoría de la gente entiende completamente mal, porque decide directamente si las estrategias anteriores serán suficientes alguna vez. El seguro de la FDIC se creó en 1933 específicamente debido a las quiebras de 1929. La garantía cubre hoy $250,000 por depositante, por institución y por categoría de cuenta. Para la mayoría de las personas con saldos normales, esto suena integral, pero la conversación suele terminar en la cifra de $250,000. No debería ser así. Cuando en 1984, el Continental Illinois, entonces el séptimo banco más grande de los Estados Unidos, quebró, la FDIC cubrió todos los depósitos, no solo los importes asegurados. Todos, incluidas las cuentas corporativas, muy por encima del límite de seguro. ¿Por qué? Porque la FDIC determinó que dejar que los depositantes no asegurados sufrieran pérdidas desencadenaría un riesgo de contagio. Los grandes depositantes de otros grandes bancos retirarían fondos inmediatamente. La cura habría sido peor que la enfermedad. La lección no es que el seguro de la FDIC sea irrelevante. La lección es que las crisis bancarias no siguen reglas limpias. Las reglas se doblan cuando la estabilidad sistémica lo requiere, lo que significa que la cobertura que usted cree tener puede ser diferente de la que reciba realmente. A veces mejor. A veces, en quiebras de bancos más pequeños, estrictamente limitada. Las personas que construyeron posiciones de efectivo realmente resistentes en 1929 no confiaron en un único mecanismo. Apilaron varias capas independientes y comprendieron un detalle específico sobre el efectivo físico que casi nadie discute ya. No todo el efectivo es igual durante un pánico bancario. Cuando los bancos regionales dejaron de operar en 1930, los comerciantes que normalmente aceptaban cheques exigieron de repente moneda física. Las personas con billetes grandes descubrieron que era casi imposible cambiarlos. Las personas con billetes pequeños, de 1, 5, 10, pudieron realizar transacciones con normalidad, mientras que sus vecinos estaban de hecho incapacitados. Los testimonios de la Gran Depresión recopilados por la Biblioteca del Congreso contienen informe tras informe de personas que, aunque tenían efectivo, no podían utilizarlo eficazmente porque tenían las denominaciones incorrectas
en una época en la que cambiar dinero era casi imposible. La versión moderna de esto es a la vez más sencilla y más interesante. El efectivo físico en denominaciones pequeñas, guardado fuera del sistema bancario, funciona como una capa de transacción de emergencia sin riesgo de contraparte. No genera rentabilidad y pierde poder adquisitivo con el tiempo debido a la inflación. Por estas razones, casi nunca se menciona en el asesoramiento financiero convencional. Pero una reserva de 30 días para gastos domésticos ordinarios en billetes pequeños, guardada en un lugar distinto a una cuenta bancaria, significa que un festivo bancario, un ciberataque a la infraestructura de pagos o una grave perturbación bancaria regional le afectará de forma distinta a alguien que dependa totalmente de las vías de pago digitales. Esta no es una posición de preparacionista, es una posición de seguro. La misma lógica que dice que se debe tener agua de emergencia para un desastre natural se aplica a su infraestructura de transacciones. ¿Garantiza la seguridad? No, nada lo hace. Pero ese es precisamente el enfoque equivocado. Seamos precisos sobre cómo se ve la estrategia completa de 1929 aplicada al año 2026. Nivel 1. Capital circulante en cuentas aseguradas por la FDIC, en un banco comercial con licencia estatal. Necesario para las transacciones diarias. Manténgalo por debajo del límite de seguro. Este es su nivel de uso. Nivel 2. Reservas de efectivo secundarias en una cooperativa de crédito asegurada por el Estado bajo la NC-UA. Estructuralmente separada del sistema FDIC, con un marco regulatorio diferente y otros escenarios de impago. Este es su nivel de redundancia. Nivel 3. Letras del Tesoro a corto plazo mantenidas directamente en treasurydirect.gov. Totalmente fuera del sistema bancario. No requiere límite de seguro, directamente con el gobierno federal. Este es el sistema de ahorro postal reconstruido. Este es su nivel de separación estructural. Nivel 4. Efectivo físico en denominaciones pequeñas mezcladas, guardado fuera de línea. No como estrategia primaria, sino como puente de transacciones para escenarios en los que las vías de pago digitales o el acceso bancario se vean interrumpidos temporalmente. De 1 a 4 semanas de gastos domésticos. Este es su nivel de continuidad. Esta estructura no es una estrategia radical. No es una cartera del fin del mundo. Es exactamente lo que hicieron realmente las personas que salieron indemnes de 1929. Trasladado a los mecanismos disponibles de 2026. Ninguno de estos niveles implica una optimización de la rentabilidad. Con esta estructura no maximizará beneficios. Los rendimientos de las T-bills son competitivos, pero no espectaculares. Los tipos de interés asegurados por la NC-UA siguen a los de la FDIC, OSDOE. El efectivo físico gana 0. Esta es una arquitectura de seguro, no una arquitectura de inversión. Confundir ambas es precisamente la razón por la que la gente termina desprevenida. Las quiebras bancarias no ocurren de la noche a la mañana, de la forma en que el término quiebra bancaria implica. Suceden a cámara lenta durante meses antes del parón repentino. Los indicadores son visibles si se sabe cómo leerlos. Los bancos que quebraron en la primera oleada de 1930 hatten, vor ihrem Scheitern eines gemeinsam. Sie hatten im Stillen ihre Reserven reduziert. Das Bargeld, das im Verhältnis zu den Einlagen vorgehalten wurde, um ihre verfügbare Kreditkapazität zu dehnen. Die Reservendaten waren verfügbar, aber die meisten Einleger schauten sie sich nie an. Moderne Einleger können nicht direkt auf interne Reservendaten zugreifen, aber die FDIC veröffentlicht vierteljährliche Call Reports über jedes versicherte Institut im Land. Sie sind öffentlich zugänglich und enthalten Kapitalquoten, Kreditverzugsraten, Konzentrationsrisiken und Trends der Nettozinsmargen. Wenn man ein Frühwarnsystem für seine spezifischen Banken aufbauen wollte, ist das Rohmaterial vorhanden.
Die meisten Menschen werden nie einen Call Report lesen. Für die meisten Menschen und in den meisten Fällen deckt die FDIC-Versicherung normale Einlagen unter normalen Bedingungen ab. Es el escenario en el que varias instituciones están bajo estrés al mismo tiempo, en el que el fondo de seguros se agota rápidamente y en el que los reguladores toman decisiones en tiempo real sobre qué instituciones tienen prioridad y a qué depositantes se les dice que esperen. En marzo de 1933, Franklin Roosevelt declaró un festivo bancario nacional. Todos los bancos del país se vieron obligados a cerrar durante 8 días. Los depósitos fueron congelados, no perdidos, pero congelados. Las personas que tenían activos fuera del sistema bancario pudieron operar normalmente. Las personas que dependían al 100% de las cuentas bancarias no pudieron. Un festivo bancario no es una imposibilidad antigua. Los mecanismos que desencadenarían uno existen en el año 2026. Un ciberataque lo suficientemente grave a la infraestructura de pagos, un rápido contagio regional tras la quiebra de un gran banco o una decisión regulatoria de ganar tiempo, ralentizando la velocidad de las retiradas. El sistema de ahorro postal no creció un 800% porque alguien predijera exactamente estos acontecimientos, sino porque ocurrieron hechos que nadie esperaba. Und als sie eintraten, befanden sich die Menschen, die bereits gehandelt hatten, in einer völlig anderen Situation als die Menschen, die in Echtzeit entscheiden mussten, was zu tun sei. Darin verbirgt sich ein Buchhaltungsprinzip, das die meisten Menschen never bewusst artikulieren. Ihre Bankeinlage ist ihr Vermögenswert, aber sie ist die Verbindlichkeit der Bank. Wenn eine Bank ihre Verbindlichkeiten nicht erfüllen kann, hat ihr Vermögenswert ein Problem. Das ist nicht theoretisch. Das ist es, was die Einleger erlebten, die 1930 ihre Ersparnisse verloren. Sie haben nach herkömmlichen Standards alles richtig gemacht. Sie nutzten seriöse Banken. Sie waren vorsichtig und sie hielten Forderungen gegen Institutionen, die scheiterten. Ihr Geld in einem T-Bill auf Treasury Direct ist eine Forderung gegen die US-Bundesregierung. Kein Vermittler, keine Holding-Gesellschaft, sondern der Staat selbst. Dieser Unterschied ist die gesamte Architektur der finanziellen Widerstandsfähigkeit. Er ist der Grund, warum das Postspar-System funktionierte, als 9000 andere instituciones scheiterten. La estrategia de 1929 no era complicada. No requería ningún acceso especial, ningún conocimiento financiero sofisticado, ni ninguna conexión con los ricos. Requería comprender una verdad estructural y actuar antes de la crisis, no durante ella. Als sich 1930 die Schlangen vor den Banken bildeten, hatten die Menschen, die hätte handeln müssen, ihr Zeitfenster bereits verpasst. El depósito estaba congelado. La retirada fue denegada. Los ahorros habían desaparecido. La ventana del sistema de ahorro postal seguía abierta. Había estado abierta todo el tiempo. La ilusión financiera más peligrosa no es que los bancos sean arriesgados. Es la suposición de que la estructura subyacente debe estar bien solo porque su dinero se ve igual en la cuenta cada mañana. El denario romano también se veía igual, hasta que dejó de hacerlo. La pregunta de la que debería ocuparse esta noche no es si su dinero está seguro, sondern ob ihr Geld in einer Struktur steckt, die diese Frage ehrlich beantworten könnte, wenn sich die Regeln morgen ändern würden. Si esta investigación de la historia oculta de 1929 ha cambiado su visión sobre el sistema bancario, por favor suscríbase y dé a me gusta a este video. Nos dedicamos a desenterrar las verdades financieras que han intentado enterrar. Asegure su futuro. La próxima bóveda de la historia se abrirá pronto.